¿Cómo andan, amigos? Bueno, hoy vamos a ver qué lindo setup. Creo que todos los que he estado como setup es el más lindo. Una plantita, el cuadrito atrás, está hermoso. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante. Es más, creo que si no es el más importante, pega en el palo dentro de una venta, que es la adaptabilidad. O sea, básicamente, cómo nos presentamos nosotros, cómo presentamos nuestra personalidad, nuestra manera de comunicar en base a la personalidad y otras cuestiones que la vamos a ver ahora de la otra persona, o sea, el cliente, el potencial cliente que tengamos adelante. Por ejemplo, lo primero que analizo yo cuando llega una persona es qué personalidad tiene. ¿A qué voy con esto? Personalidades hay un millón, pero dentro de una venta todas derivan de dos grandes, o sea, de una u otra, que es una personalidad lógica o una personalidad emocional. Después eso se ramifica mucho y dentro de cada una hay un montón de áreas diferentes, pero todas salen de una de estas dos. Entonces hay que primero entender cuál de las dos es. Pero me voy a acomodar mejor la silla. Ahí, no, ahí estamos. Entonces hay que entender cuál de las dos es, si es una persona lógica o es una persona emocional. Y acá hay un punto importante. Hay personas como yo, por ejemplo, que me incluyo dentro de esto que voy a decir, que compartimos ambas, que somos una persona emocional y lógica, no es que somos una sola. Pero sí hay que encontrar cuál predomina a la hora de comprar. En mi caso, por ejemplo, para que entiendan, a la hora de comprar soy una persona súper lógica. Pero a mí me tenés que trabajar en una venta la parte emocional. Porque si no, no te digo que no te voy a comprar, pero no va a ser tan bueno, no me va a sentir tan cómodo. Entonces, yo soy una persona que realmente comparte las dos, pero en mi caso predomina por lejos la parte lógica. Esto es lo que tenemos como primer paso que descubrir dentro de la persona que tenemos adelante. Si es una persona lógica, emocional, si es ambas, cuál predomina. Porque en base a eso es cómo nosotros vamos a hacer todo. Vamos a presentar el producto, qué tipo de preguntas vamos a hacer, cómo vamos a pushear al final. Eso es muy, pero muy importante. Donde al final... Uy, se caga. No, bien. Donde al final vos pushees de una manera, por ejemplo, en las objeciones, súper emocional, que es como ir muy al cierre, pusheando a morir, muy presión, muy dale, vamos para adelante, tocas dolor y para adelante, tocas dolor y pregunta de cierre. Donde le hagas eso a alguien lógico, no te compra nunca más. Por ejemplo, a mí no me podés cerrar así, no hay forma de que yo te compre así. Sin embargo, si te desapegas de la venta y me pusheas de una manera mucho más lógica, a lo que voy, me resolvés bien el problema, te preocupás de solucionar esa objeción que yo tengo, de solucionarla bien, sin terminar siempre con una pregunta de cierre, sí con una pregunta, pero no con una de cierre, no buscándome el cierre en todo momento, cada vez que resuelvo tratar de cerrar. Si no lo haces de esa manera, a mí me vas a cerrar mucho más. Me solucionás el problema y yo te pago. Pero si vos cada vez que yo te pongo una objeción y vos lo que haces es resuelvo en una sola respuesta y voy directo a la pregunta de cierre, a mí no me cerrás nunca. Y alguien lógico o que le predomina su parte lógica en la personalidad de compra, no lo cerrás nunca así. Pero nunca, ¿eh? Entonces, hay que entender quién tenemos adelante. O sea, uy, otra vez, no. ¿Quién tenemos adelante? ¿Qué personalidad o qué manera predomina dentro de su personalidad a la hora de la compra? Para ver cómo hacemos las cosas, cómo presentamos el producto, cómo hacemos las preguntas, para qué lado, si ir por un lado un poco más lógico, por un lado súper emocional, personal, cómo rebatir objeciones y sobre todo cómo comunicarnos nosotros. Eh, y acá entra un segundo tipo, es analizar la manera de comunicación de la otra persona. Y acá hay dos aristas distintas. Una es la manera que la persona se comunica y otra es la manera en que se siente cómodo con la comunicación de la persona enfrente. ¿A qué voy con esto? Hay gente que tiene una comunicación súper concisa y de pocas palabras, pero se siente cómodo con alguien que sea lo contrario, que sea su opuesto, su polo opuesto, porque a veces es únicamente porque le cuesta expresarse y el hecho de que la otra persona se pueda expresar mejor ayuda a que esta persona, este primero, se sienta cómodo y pueda expresarse mejor. Entonces, se siente cómodo con alguien que haga básicamente lo opuesto. Y personas, por el contrario, no es que no les cueste expresarse, sino son así de por sí y se sienten cómodos con alguien que sea conciso, concreto y se comunique de la misma manera. Entonces, algo muy importante para ver cómo nos comunicamos nosotros y cómo plantarnos en la llamada, cómo poder conectar con la otra persona, es entender cuál es su manera de comunicación y sobre todo, por separado, con qué manera de comunicación se siente cómoda la persona. Que su manera de comunicación es así, concisa, concreta, seria y que no quiere entrar más. Incluso
en mi módulo de llamadas, y incluso también analizando el otro día, analizamos una llamada de Lean, un cliente nuestro de Sales Mastery, y empezó con un chico. Bueno, amigos, se me había desconectado el micro, tuve que conectarlo de nuevo, así que bueno, cortamos y seguimos. Estaba con lo de Lean, que bueno, el chico se le había presentado el potencial cliente en ese momento, que después lo terminó cerrando, se le había presentado con una personalidad súper cortante, súper seca, monosílabo, con cara de culo, respondiendo así nomás. Y a los 10 minutos más o menos, Lean logró conectar con ciertos puntitos y pasó a ser una persona totalmente diferente, súper extrovertida, que se explayaba mucho, se reabría con él. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no porque se te presenten de una manera al principio de la llamada, voy a borrar esto, espero que no se me corte, bien. Que no se te, porque se te presente de una manera al principio de la llamada, van a ser así, o son así, y nos tenemos que comunicar solo con esa personalidad. Justamente, si Lean no lograba sacar la personalidad real de la persona, valga la redundancia, capaz que no la cerraba, probablemente no la cerraba, porque estaba comunicándose con una barrera, con un mecanismo de defensa, que es ese poner como la persona seria, mala, seca, que responde con cara de culo y monosílabo, y realmente lo que estaba atrás era un osito. Entonces había que sacar esa barrera para llegar atrás. A veces no, a veces esa forma de comunicar es real, la de la persona, esa forma seca, porque es así, su forma de comunicar es así y no es nada contigo. Y por el hecho de que siempre sea seco no quiere decir que no compre, porque debe comprar un millón de cosas en su vida, en el correo de su vida. Entonces, una cosa que sea así no quiere decir que no te va a comprar, ni que tampoco tiene una máscara, hay que saberlo, hay que poder descubrirlo, pero a veces son así. ¿A qué voy con esto? Hay que entender qué forma de comunicar tiene la persona y con qué forma se siente cómodo para así poder nosotros hacer el trabajo de la manera más eficiente, más eficaz posible. Entonces, si la persona se siente cómodo, tiene este estilo de comunicación y se siente cómodo con alguien de este otro estilo, entonces yo me voy a poner de esta manera, voy a comunicarme de esta manera. Si es alguien súper extrovertido que le gusta conectar, me voy a poner a conectar con la persona, a generar ese mini vínculo dentro de la llamada sin perder la autoridad. Si es una persona que necesita lo contrario, voy a ser súper serio. Y así con cada personalidad distinta. Y lo mismo pasa dentro de una misma llamada. Con una sola persona podemos comunicar de maneras diferentes. Por ejemplo, yo ayer o antes de ayer puse en historias, que me responda le pasaba una call mía, en la cual fue con un cliente que entró diciéndome que no me iba a comprar, que no confiaba en nosotros, que ya había dicho que no agendemos la llamada, que no sé qué. Entró con intentando robarme la autoridad, con muy mala leche, por decirlo de una manera. Y yo los primeros 10 minutos de llamada me planté súper serio, volviendo a tomar la autoridad, no dándole importancia a lo que decía. Incluso en un momento hasta me explayó un poquito de su vida personal, me mostró un dolor. No un dolor para que compre, sino algo que le molestaba en su vida personal. Le dije, mirá, y seguí con lo que estaba, me chupó un huevo. Le mostré de que o sea, me básicamente planteé mi personalidad en base a cómo se estaba presentando él. Y cuando bajó los humos y pudimos estar un poco más parejo, un poco más paralelo, un poco charlar un poquito desde un lugar no tan soberbio, tratando de estar a uno arriba de la autoridad del otro todo el tiempo, me planteé de una manera totalmente distinta. Incluso en un momento coincidimos en unos gustos en común, como por ejemplo en este caso fueron los viajes, y logramos reírnos un poquito y entró la llamada totalmente por otro lado, conectando mucho más con la persona, y terminó cerrando un ticket de $3.000 que me pagó 1.500 en llamada de reserva, que es una reserva enorme, $1.500, para el ticket de 3.000 porque no tenía los 3.000 en una billetera en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Incluso en una misma llamada podés adaptarte a la personalidad de diferentes maneras. Por ejemplo, en una parte de la llamada está de una manera, en otra parte de la otra. Hay que saber ser un camaleón, ser versátil, poder adaptarnos a la mejor manera de comunicación que necesite la otra persona. Lo mismo con el tema de la autoridad, lo mismo con el tema de poder resolver sus objeciones de la manera que conecta más con la otra persona. Como dije hoy, hay gente que es súper emocional y necesita que la apoyen, que la presionen y que la apuren. Y hay gente que es súper lógica, que le haces eso y la perdés. Y si vos tenés solo una manera, yo solo sé presionar, hay mucha gente que vas a perder en el camino por no saber cómo resolverla bien. No es que esté mal presionar, hay que presionar. Ahora, hay que saber cuándo presionar. No se puede llegar a las objeciones y vos, hago la típica, resuelvo, uso yo que es un reframe, resuelvo y redirecciono con pregunta de cierre. No puedes usar eso para todos, porque no todas las personalidades van con eso. Y no existe que haya un solo guión que te cierre todo y que con esto pueda hacer todo. Si no sería muy fácil, todos seríamos vendedores y todos ganaríamos miles y miles de dólares al mes. Justamente el hecho de poder entender las personalidades y saber tener muchas herramientas y con quién usar cada una, o sobre todo cómo hacer yo
cómo plantarme yo con mi forma de comunicar y cómo cambiarla en base a las diferentes personalidades, es lo que hace que esto sea difícil y lo que hace que también sea un desafío y es lo que está bueno. Si fuera tan fácil como uso una fórmula para cerrar una venta, todos cerrarían ventas. O todos cerrarían muchísimas ventas y todos vivirían de lo mismo. Entonces, lo importante es el saber adaptarme, ser un camaleón, ser versátil, saber identificar y analizar la situación de las personas. La situación, perdón, eso va dentro de una etapa. Saber analizar la personalidad, la manera de comunicar que tienen, con la manera de comunicar que se sienten cómodos, que no siempre es la misma, a veces es mimetizarse, a veces es hacer el polo contrario. Y en base a todo eso, hacer todo el resto. O sea, en base a entender esto, a poder analizarlo y analizarlo bien, es como yo voy a hacer todo el resto. Como voy a hacer las preguntas en la cualificación, cómo voy a presentar mi producto, cómo voy a pushear o no al final, o cómo voy a utilizar mi manera de resolver objeciones al final, cómo voy a plantarme en toda la llamada, o incluso en diferentes maneras. O sea, capaz que la mitad de la llamada de una manera, y en base a cómo lo llevé para un lado, me pongo la otra mitad de otra manera, en base a mi personalidad, cómo me comunico. O sea, es una de las cosas más importantes para poder hacer todo. Si bien, por ejemplo, como decimos siempre, la cualificación es la etapa más importante porque si no, no presentas bien, no resuelves bien objeciones, no sabes qué necesita exacto el cliente. Si no tenés bien hecha la cualificación, no puedes hacer bien todo el resto. Eso es lo mismo. Si no hacemos bien esto, si no analizamos bien al cliente, a su manera de comunicar, a su personalidad, si no sabemos con qué manera de comunicar se siente cómodo para poder hacer lo mismo nosotros, o sea, adaptarnos a esa manera, tampoco vamos a hacer bien el resto, porque no vamos a saber cómo pushear bien, capaz que tenemos la información correcta porque hicimos bien la cualificación, pero como no sabemos qué tipo de personalidad tiene, capaz que es alguien súper lógico, nosotros lo queremos presionar a que tome la decisión en el momento sin resolver nada en el momento. Entonces, es lo mismo que la cualificación, pero yendo del lado interno, sacando sin importar la información. Es como la cualificación dentro de lo que son las etapas. La cualificación te ayuda con toda la información y a hacer bien todo esto. Esta parte te ayuda a poder comunicarte mejor y poder hacer sentir cómodo al cliente y sobre todo qué tipo de herramienta utilizar en base a cómo se comunica y la personalidad del cliente. Así que bueno, amigos, fue un video bastante larguito, creo que fueron como 15 minutos entre los dos. Espero que les haya servido. Aplíquenlo, les juro que es bueno. Les voy a dar un ejemplo mío. Yo esto no lo usaba y lo empecé a usar en noviembre cuando lo descubrí. Que también es algo que nadie me explicó, que lo descubrí por mi cuenta. Y a medida que fui pasando más y más llamadas, lo fui desarrollando y puliendo mejor. Pero es algo que aprendí a experiencia, a las cagadas a piñas. Lo escuché una vez hablar de un británico, creo, que también es closer, obviamente. Pero no le he dado mucha bola y después lo entendí a las piñas. Pero básicamente, para que lo entiendan, yo en octubre creo que hice $6.300 en total de ganancia. Y en noviembre del siguiente mes, cuando empecé a aplicar esto y algunas cosas más, pero esto fue lo más importante, pasé a ganar 13.000. O sea, en noviembre hice 13.000 de ganancia. Para que vean la importancia de entender estos conceptos. Lo que te cambia, el enorme, inmenso cambio que te hace esto dentro de una llamada. Así que bueno, amigos, nos vemos por hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero que lo disfruten y posta aplíquenlo, que les hace un cambio enorme. Es lo que digo siempre. Si vos solo estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, no dejas de ser un robot, no dejas de ser una inteligencia artificial que para una situación te da una respuesta. Y justamente hay que ser versátiles, porque tenemos que saber hacer las cosas de manera diferente y sentirnos cómodos en todas las maneras diferentes, porque las personas son diferentes y todos necesitamos cosas diferentes, todos nos gusta que se nos comuniquen de manera diferente y hay que saber hacerlo con todos. No podemos hacer lo mismo porque tenemos una forma de hacer las cosas con todos los clientes porque perdés muchos clientes y sacando lo que perdés, sacando el resultado, pensá qué tan bueno sos si tenés una manera de hacer las cosas, si no sabes transformarte, si no sabes ser versátil o cambiar o adaptarte a todo. Somos seres que tenemos que adaptarnos. Es así, para todo, para evolucionar. Y esto es parte de la evolución dentro de un campo que es las ventas. Así que bueno, ahora sí, son libres por hoy. Apliquen esto a sus ventas que les juro que van a incrementar la tasa de cierre de una locura. Nos vemos.